Ya estamos de vuelta para continuar con Diálogo. Recuerde, este es el espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Usted nos sintoniza a través de la radio en todo el país, en las 24 provincias, en las 4 regiones de la patria, a través del internet en todo el mundo, www.asambleanacional.gov.es o en vivo.asambleanacional.gov.es, y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. En la segunda parte de la jornada del día de hoy, nuestro invitado especial es el asambleísta Wilson Chicaiza. Él es representante de la provincia de Pichincha por el movimiento Creando Oportunidades, CREO. También integra la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Señor asambleísta, muy buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Permítame en primer lugar unos segundos para enviarles un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos y especialmente a mis vecinos del sur de Quito, decirles que tengan un venturoso año nuevo, que Dios les bendiga y les dé mucha salud y fortaleza para seguir adelante. Muchas gracias por la invitación a esta tertulia, a este diálogo, y también decirles a todos los ciudadanos del Ecuador que Wilson Chicaiza como legislador ha cumplido como se debe cumplir. Soy el legislador que tiene el 100% de asistencia al Pleno de la Asamblea Nacional en las sesiones. Soy el legislador que tiene el 100% de asistencia a las reuniones de la Comisión de Educación de la que soy parte. He realizado observaciones a los distintos proyectos de ley. He presentado 2 proyectos de ley en el presente año y además he realizado los pedidos de información necesarias para establecer procesos de fiscalización. Si ha sido una presencia 100% de Wilson Chicaiza, de su alterna o de su alterno, ¿qué pasó? Dios me ha bendecido con salud y vida, y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece el reemplazo en caso de enfermedad o por cualquier otra inasistencia, y por este motivo pues Dios me ha permitido servirles a los ciudadanos, al Ecuador, como ellos se merecen, para devengar lo que los ciudadanos nos pagan. ¿Alguna oportunidad le dio a su alterno o a su alterna en el trabajo parlamentario de este año? A las distintas reuniones dentro del movimiento y otro tipo también de acciones. Muy bien, vamos a hacer un análisis de lo que ha sido el trabajo legislativo en este año 2014. ¿Cómo le ha ido a Wilson Chicaiza? Bueno, ya nos ha dicho algo, al grupo de CREO en la Asamblea Nacional en este año 2014 que ya se fue, y cómo aspiran que sea este 2015 que ya comenzó. Miren, para hacer una evaluación de la gestión de la Asamblea Nacional es importante hacerla de una manera objetiva, hacer una descripción de los proyectos de ley que se aprobaron, pero también hay que hacer un análisis de las debilidades o de las cosas que no se pudieron hacer, para establecer en este próximo año una agenda y una gestión legislativa más incluyente, más democrática y más participativa. No puede ser que la Asamblea Nacional, la primera función del Estado, esté marcada por las agendas que vienen del Ejecutivo. Somos una función que goza de independencia, de autonomía, y debemos actuar de tal manera. El 80% de las leyes aprobadas en el 2014 son leyes que provienen del Ejecutivo. Por eso también es importante que la institución, que es la Asamblea Nacional, empiece también a actuar con algo de independencia. De manera general, quiero decirles que nosotros hemos sido proactivos, participativos, propositivos, Wilson Chicaiza, como todos los legisladores del movimiento CREO. Es así que la gestión de la Asamblea Nacional se ha marcado por 3 parámetros. Primero, aprobar proyectos de ley que no fueron tratados, que no fueron gestionados, que han sido rezagados de los periodos anteriores, e incluso proyectos de ley que constan como mandatos en la Constitución del 2008. Es por eso que hemos aprobado la Ley de Recursos Hídricos, a la que nosotros queríamos votar de manera favorable porque contenían artículos importantes y en beneficio de los ciudadanos, pero no nos permitieron, a pesar de haber solicitado la votación artículo por artículo. O también la aprobación del proyecto de ley de los Consejos Nacionales de Igualdad, en donde nuestro movimiento
momento actuó de manera propositiva, en concordancia con los beneficios de los ciudadanos, y votamos de manera favorable. Pero además, la gestión de la Asamblea Nacional ha estado marcado por la necesidad política del movimiento de turno Alianza País de promover un conjunto de enmiendas constitucionales para ser tratadas aquí en la Asamblea Nacional, y por otro lado también la agenda del presente año, del año que terminó, el 2014, estuvo marcada también por las necesidades económicas del gobierno, que gestionó en los últimos meses proyectos de ley que generen recursos para el Estado, debido a que se aprobó una proforma presupuestaria de 36.000 millones de dólares con un déficit de 5.000 millones de dólares, con un precio del petróleo de 79.7 dólares por barril, pero que en la actualidad ese precio ha caído hasta 50 dólares. Es decir, hay una diferencia de 30 dólares en el precio que se presupuestó para la planificación, del cual hay que ir resolviendo el financiamiento del presupuesto general del Estado. Y prueba de ello está el tratamiento de 3 leyes fundamentales en estos últimos meses, como la ley de telecomunicaciones, ¿no es cierto?, en donde están de por medio más o menos 115 millones de dólares que tendrá que pagar cierta empresa privada al Estado. Está también la ley de los fondos de cesantía complementarios, ¿no es cierto?, especialmente los del magisterio, en donde había de por medio 900 millones de dólares y 430 millones de dólares solo de los fondos privados, de los ahorros privados de quienes son parte del fondo de cesantía, y además una ley de incentivos tributarios que entra en vigencia ya a finales del 2014, en donde se promueven recaudaciones tributarias, en donde se incrementa el ICE al consumo de cigarrillos, en donde se impone, ¿no es cierto?, el impuesto a los consumos especiales para las cocinas y para los calefones a gas, en donde se establecen también impuesto a la renta para la transferencia de las utilidades en el caso de compra y venta de acciones, y otros impuestos que finalmente terminan pagando los ciudadanos. ¿Usted pondría a estos ejes mencionados, señor asambleísta, como las debilidades del trabajo legislativo del año que pasó? Mire, inicialmente la Asamblea Nacional y su presidenta, reunidos en Carondelet, planificaron la aprobación de 23 leyes que no han sido aprobadas durante el 2014. Únicamente 6 han sido aprobadas de lo que se planificó a inicios del año. Eso nos lleva a decir de que en el camino, en el proceso, fueron apareciendo, ¿no es cierto?, otras prioridades para el movimiento oficialista Alianza País y para el gobierno, como le digo, el tratamiento de enmiendas constitucionales que se debatió en primer debate ya en diciembre del 2014 y que está promoviendo la reelección indefinida de autoridades de elección popular. Y por el otro lado, como le digo, es un paquete de leyes que promueven el ingreso al fisco de recursos económicos del sector privado y también recursos de los ahorros privados de los integrantes. ¿Un trabajo que se lo hizo bien o no? Que se lo hizo en función de los intereses, de las necesidades del fisco, porque ustedes saben que, por ejemplo, en el tema de los fondos de cesantía complementarios, pues muchos de las personas que integraban esos fondos no quieren que sean trasladados al BIES. Sin embargo, hay un número importante de asambleístas de Alianza País que con su votación aprobaron esa reforma a la ley del IES, y ahora esos fondos complementarios previsionales cerrados tendrán que ser auditados y luego pasados hacia la administración del BIES. Mucho tiene que ver el número de votos. El movimiento, creo, no tiene el suficiente como para lograr pasar sus iniciativas. Sin embargo, eso no significa un obstáculo, sino oportunidades para seguir presentando iniciativas más allá del resultado que se logre o no. Mire, el movimiento, creo, y su conjunto de legisladores hemos presentado durante estos meses que estamos en funciones alrededor de 25 proyectos de ley que no han sido tratados con la agilidad
y con el trámite correspondiente muchos han sido, se estancan en las comisiones, algunos no han pasado ni siquiera al primer debate, otros han sido un par de proyectos también archivados, no han tenido la misma consideración y el mismo tratamiento de los proyectos de ley que vienen del Ejecutivo. Deberíamos también en algún momento evaluar, los legisladores somos electos para legislar y fiscalizar, y sería importante también que haya la misma proporción de asambleístas de Alianza País en función de las leyes aprobadas. Es decir, que si es que hay una mayoría de Alianza País, pues las leyes aprobadas por la legislatura deberían venir como iniciativa de ese conjunto de legisladores, en su mayoría. Habría también que preguntarse y evaluar y cotejar cuáles son las propuestas de ley presentadas por cada uno de los asambleístas que tienen un conjunto y un equipo de asesores trabajando, y que también reciben un sueldo y una remuneración del Estado, con las leyes que presentan los legisladores de oposición. Y nosotros hacemos esta observación porque presentamos nosotros el proyecto de defensa al emprendedor urbano, que no ha sido tratado de una manera adecuada, que no afecta ni está de por medio intereses económicos o intereses petroleros. Tiene un fin de carácter social, que es no permitir que se les incaute la mercadería, la comida, la mercancía de aquellos emprendedores urbanos que por amor a sus hijos están en las calles, y también por la falta de un empleo formal están en las calles expendiendo productos que no se los decomise, y peor, de forma violenta. Y además que se les cambia la denominación de vendedor ambulante o de vendedor informal a emprendedor urbano. Ahí es un proyecto de ley. ¿Hasta dónde llegó ese hasta proyecto? La comisión, en donde no ha sido tratado de una manera adecuada, aproximadamente 12 meses, y por eso nosotros hemos dicho que la Asamblea Nacional debe ser más incluyente, más participativa, más democrática, porque a nosotros nos eligieron para legislar, y además nosotros, cada uno de los legisladores de oposición, que además es un derecho constitucional y legal, hemos presentado propuestas, y además representamos a miles de ciudadanos. Tenemos una representación en mi caso, por ejemplo, de 1 millón de ciudadanos que viven en el sur de Quito, de los cuales yo soy su voz aquí en la Asamblea Nacional, y también sería importante gestionar los proyectos de ley que vienen de la oposición, no solo del Ejecutivo. Muy bien, hasta aquí esta primera parte del diálogo con el señor asambleísta Wilson Chicaiza, representante de la provincia de Pichincha por el movimiento Creando Oportunidades, CREO, e integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Y precisamente sobre esta materia relacionada con el trabajo en la Comisión de Educación, vamos a volver luego de entregarles a ustedes estos importantes mensajes. No se vayan.